Oiga, escuche bien, este martes 1 de enero el Papa Benedicto XVI le habló al mundo desde el Vaticano. ¿Y quieren saber lo que dijo? ¿Cuál fue su mensaje? Sí, por favor. Miren, por favor, quiero mostrarles... ¿De paz? Un mensaje de paz, pero también un tirón de oreja al mundo. Dice, la prevalencia de una mentalidad egoísta e individualista encuentra su expresión en un capitalismo sin regulación. Ojo, la Iglesia en este momento nuevamente entra a criticar lo que es el capitalismo y este capitalismo que no está siendo regulado. O sea, un capitalismo absolutamente salvaje, donde a la gente se le utiliza de una manera mercantil para obtener servicios y tener utilidades de las personas. Bueno, la Iglesia se ha instalado frente a esto y nosotros dijimos, bueno, la Iglesia hablando de capitalismo, ¿por qué no revisamos los números de la Iglesia? Con mucho respeto, por favor, a los seguidores de la Iglesia. Quiero que veamos una gráfica de Benedicto XVI también. No sé si tenemos otra gráfica de Benedicto XVI, pero si no, vamos por favor a las cifras del Vaticano en términos de donaciones, por favor. Las cifras del Vaticano, esto dice, donaciones de fieles. Esto es anual, este es un ejercicio anual. Donaciones de fieles, 67.7 millones de dólares. Esto, perdón, es lo que el Vaticano dice. Que recibe. Que recibe, esto es lo que dice. Por concepto solo de donación. Donaciones, 67.7 millones de dólares. Entrada a los museos, que yo encuentro que son carísimos. 30.6 millones de dólares. Ingreso total solo por estos dos conceptos, 356 millones de dólares. Este es un informe financiero anual del Vaticano. La fuente es el Vaticano. Ojo. O sea, ellos entregan esta información. Ellos entregan esta información, que es una información que se contrasta más adelante con lo que les voy a decir. Entonces, aquí uno dice, claro, el Vaticano habla, el Papa habla del capitalismo, pero resulta que ellos ejercen... Están haciendo exactamente lo mismo. Ellos ejercen el capitalismo. Bien incongruente porque el Vaticano apoya generalmente a los gobiernos que son capitalistas y que lo han desarrollado. Sabemos de alianza de Ronald Reagan y Juan Pablo II contra el comunismo. Es finalmente apoyar el capitalismo y ahora renegar de él. ¿Qué pasó, Benedicto? Yo sé que todo esto se lo dije a él por Twitter. Porque lo sigo. No me respondió. ¿No me respondió? Me bloqueó. Bueno, yo le voy a decir, por ejemplo, para que se hagan, para que se este me está troleando. Ustedes saben que la Iglesia cuenta con paquete de accionarios, escúcheme bien, en Fiat, que es una empresa italiana de automóviles, en Alitalia, el Banco Rothschild y el Casino de Monte Carlo. O sea, la Iglesia tiene platita puesta en el casino. O sea, tiene ejecutivos que le ven y asesores, y que son los dealers, los brokers, que le dicen, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que usted meta la plata en el Casino de Monte Carlo. Pero perdona, Gonzalo, ellos tienen, o sea, lo que yo también tengo entendido, el Vaticano tiene un banco propio, o sea, bajo tierra están las bóvedas de ese mismo banco, o sea, y ahí existe un formato que solamente ellos... es muy independiente a otros formatos de banco a nivel mundial, o sea, y eso también es un beneficio bastante poco explicado. Yo no sé si alguien de ustedes ha tenido la posibilidad de ir al Vaticano. ¿Y cómo fue? De partida es súper lujoso, eso le quería comentar yo, que me llama la atención el lujo que hay. Es impresionante estar ahí, de verdad que igual es súper lindo. Yo soy católica además, entonces igual era como es súper como impactante esta sensación de estar ahí, pero por todo se paga. Todo se paga. Y la verdad que tú veis mucho lujo, muchas cosas que tú decís, la iglesia, y a ti la te hizo un poco de ruido que por todo había que pagar, que... Sí, lógico, porque además tú vas de turista y lógicamente tú decís, quiero estar acá, si estás en Roma no podéis no ir, y de verdad que es caro, todo es muy lindo, es muy impresionante, provoca una sensación súper loca estar ahí. A mí por lo menos me pasó de que yo me sentía súper privilegiada de haber podido ir. Pero claro, después se provoca esta contradicción que todo cuesta. Entrar a un museo cuesta, entrar a ¿Y el Papa? ¿El Papa gana un sueldo? ¿El Papa no hay sueldo? Yo no sé. Yo creo que no. 400 líquido. ¿Cuánto ganará el Papa? Boletea. Porque hijos no tiene, entonces gastos con la familia no tiene. Pero ropa tampoco tanto. Por algo existe el celibato en la Iglesia Católica, justamente para evitar el tema de la yo creo que buena la pregunta que hace, porque yo creo que algo alguna pasadita tiene que hacerse, o algún beneficio, alguna cosa. No, como muchos sacerdotes, o su gran mayoría, a través de donaciones, a través del trabajo, muchos sacerdotes que trabajan en universidades, en distintas instituciones. Hay un casino. Pero acá en la iglesia en Chile, llevémoslo a nuestra realidad, cuando uno se casa, cuando uno bautiza a un hijo, cuando todo eso vale. Yo te voy a dar valores. No se adelante, porque yo les voy a dar valores sobre los precios que fija la iglesia
iglesia para ciertos colegios o para ciertas ceremonias que tú quieres pedir. Y de repente incluso para perdonarte un pecado, fíjate. Quiero mostrarles a continuación las declaraciones del director del diario El Economista de México en relación a los movimientos bancarios que hizo el año pasado. Miren. La cuenta bancaria, estamos revisando las riquezas de la Iglesia Católica en relación al discurso del Papa Benedicto XVI sobre este capitalismo brutal que está el mundo. La cuenta bancaria del Vaticano registró movimientos por 1.000 millones de euros en el último año y medio y entre el 2010 y el 2012. 1.000 millones de euros fueron los movimientos. No así es lo que decían anteriormente, que ellos solamente habían tenido 300 millones de dólares, pero fíjense que ellos ya en ese ejercicio tenían 1.000 millones de euros en movimiento. Lo que tú decías del casino, de la Fiat, de todo eso no estaba incluido adentro, claro, los ingresos, porque igual es un súper negocio, claramente. O sea, tener acciones en ese tipo de empresas, de auto, de un casino, a mí me provoca un poco de contradicción, igual, ¿no? Sí, claro. O sea, un lugar donde hay gente que por ejemplo, que hay gente que se adicta al casino, gente que ha tenido que hacerse tratamiento para poder dejar de jugar. Entonces es como que es rara la mezcla, no deja de ser contradictorio. Ellos legalmente pueden hacer una figura económica que no sea representada por ninguno de los nombres que pertenecen al Vaticano y buscar, ponte tú a Gonzalo Feito, a Felipe Vidal y ponerlo a la cabeza de un grupo accionario de... Hacen como fundaciones. Exactamente, hacen su fundación o si no también hacen un holding que de ellos también pueden mantener con el nombre de Macarena Rami. Sociedad de espejo, como hacen acá en la universidad. Con lo mismo. Pero en el fondo tú no lo esperáis de la iglesia, si ese es el tema. Como que no entiendo mucho, no sé mucho del Vaticano, pero esto, ¿qué tanta plata para qué? ¿Dónde va? O sea, no sé, ¿están salvando países? ¿Para dónde va? Seguro que países no están salvando ni solucionando temas educacionales tampoco y solucionando temas de salud tampoco. Con todo el oro que hay en el Vaticano, a las arcas del Vaticano. Y para otros países africanos. Sí, es que lo que dice la Catherine tiene que provoca esa sensación de que ¿para qué acumular? Pues tú me decís, porque funciona igual que la empresa. No, porque funciona igual que las empresas privadas. Las empresas privadas quieren todos los años ganar más plata. Porque además que tú tienes que pagar sueldos de funcionarios, tienes que pagar servicios básicos, tienes que pagar viajes, tienes que pagar una serie de cosas. Ahora, a mí personalmente, y no lo digo como católico, lo digo como ciudadano de este mundo, a mí no me parece mal. A mí lo que me parece mal es justamente lo que dice el Papa y que dice en relación con el no control del capitalismo. Claro. El capitalismo se supone, bajo su principio fundamental, que existe una mano invisible que todo lo regula, ¿no es verdad? La pregunta es, bueno, ¿dónde está esa mano invisible que ha transformado el capitalismo en tal vez el sistema económico de la mayoría de los países del mundo, pero que ha generado diferencias brutales? Un ejemplo, solo un ejemplo, Chile, por ejemplo, un país allá altamente católico, por allá en el fondo del mundo, como se decía de manera despectiva, y mira las diferencias sociales que hay, las brutales diferencias, y justamente por eso, más que por el capitalismo en sí, es por la falta de fiscalización. Por lo tanto, a mí la alarma se me genera es ¿quién finalmente fiscaliza que las platas del Vaticano sean las correctas? ¿Dónde van las platas del Vaticano? Y si es que efectivamente hay un ente fiscalizador, porque si así es, y si así fuera, a mí personalmente no me genera ningún problema, ni uno, cero. No te genera ruido a ti, perdóname, Feito, pero no te genera ruido porque tú decís, son como una empresa privada. Pero la empresa, los dueños de la empresa ganan plata y es un negocio. Pero aquí se supone que, o sea, tú me dices, claro, es la fe y está bien que funcione y que siga siendo precioso como es y que siga siendo alucinante estar en ese lugar que me parece súper choro. Pero ¿para qué juntar plata si no hay nadie que se la gaste? ¿En qué? Es que por eso digo, ¿por qué acumular esa cantidad de dinero monstruosa? Por eso yo no veo el control. Yo no estoy viendo el control. O sea, y todo lo que hemos visto acá es una exposición de lo que se hace y cuáles son los montos. Pero yo no veo un control. Entonces, cuando tú no tienes un control, que es lo que hace Gonzalo, presenta lo que dice el Vaticano de los movimientos bancarios, pero resulta que aparece un tipo de un diario mexicano que dice otra cosa. Entonces, uno perfectamente podría decir, bueno, pero este tipo mexicano, ¿cuál es su fuente? Perdón. Claro. Y entonces, y frente a esa misma inquietud legítima, digo, ok, ¿y qué me hace entonces suponer que el Vaticano, la cifra que me está dando es la correcta? La correcta. Bueno, ¿cómo se financian las religiones? Mire bien. Estamos revisando las riquezas de la Iglesia Católica en relación al discurso del Papa Benedicto XVI este martes 1 de enero.
¿Cómo se financian las religiones? Donaciones voluntarias, claro. Que una persona va, una abuelita, alguien que le deja un departamento. Echa su moneda. Y no solo la gente que echa la moneda, sino que la que le deja los departamentos, las herencias y herencias abultadas. Diezmo, servicios religiosos, hospitales, colegios y universidades, libros, revistas y música, seminarios y retiros. Hay ciertos lugares, por ejemplo, que son las Carmelitas Descalzas, que tú puedes ir a las Carmelitas Descalzas y quedarte varias noches en Carmelitas Descalzas. Es como una especie de hotel, es un retiro. ¿Un spa? Un retiro. Sí, un spa, pero un spa espiritual. Un spa al alma. Un masaje para el alma. Un masaje para el alma, una exfoliación al espíritu. Tal cual. Y tú vas a las Carmelitas Descalzas, me ha tocado ir. Y de verdad, pero no me he quedado, pero me tocó ir por otro tema. Y bueno, ellas no tienen contacto con otras personas. Entonces ellas te atienden. Hay unas especies como de compuertas de madera que son como circulares, cilíndricas, donde se abren y se cierran y te hablan por ahí. Y ella te dice, no, perdón, ahí donde tú le pasas, si le quieres llevar algún cuaderno, algún encero, alguna cosa, y ellos también, y tú tienes contacto con ellas. Visual. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron a alguna iglesia de claustro, sí, yo donde fui. efectivamente tú todo lo podías escuchar, como antiguamente cuando uno se confesaba. Ahora tú ves al sacerdote. Sí. Bueno, actualmente a las monjas de claustro tú las puedes ver, pero no de alguna manera no puedes estar con ellas, sino que están separadas por unos barrotes, por una rejita, en fin. Sí. Pero tú ves a la persona al otro lado. Sí, no. La alcanzas a ver. En Carmelitas Descalzas tú las puedes ver y tú te puedes quedar en ese lugar. Tú le dices, vengo a quedarme 3 noches y tú pagas por dormir 3 noches y tú pagas con comida, con todos los servicios. Pero fuera de detalle, se hace como para purificar el alma. Claro, hay gente que quiere. Hay gente que quiere hacer sus retiros espirituales para estar en silencio, en calma, en paz. Pero mira, a mí, perdona, es que cuando la Maca dice de lo que tiene que ver con la contradicción, esto. Señémonos que es una empresa. Aquí existe el Arzobispado de Santiago, donde hay un líder que se comunica con todos los feligreses o todos los personajes que representan en cada comuna. Entonces, es raro poder, o sea, para mí, yo no lo entiendo en cómo no existe una unificación, si en definitiva la iglesia es como transversal para todo el mundo, y no supuestamente, y no manifestándose como un negocio. Tú vas a una comuna y veís el templo de Cristo o el templo de Dios con una infraestructura que es como un hotel 5 estrellas, y vas a otra comuna y literalmente es un hotel media estrella, o le falta una donación para que sea por la mitad de la estrella. Entonces, ¿cómo esas grandes diferencias? No existe una comunicación entre el personaje que rige esto para decir, ¿sabes qué? Pásenme todas las donaciones para acá. Y efectivamente, como nosotros damos un mensaje, hagamos que nuestra imagen sea equilibrada igual. Y hagamos que en todas las comunas exista algo unificado. Que la construcción, que la casa de Dios no sea un hotel 5 estrellas y tú vayas a otra parte de la ciudad y te encontrés con otra cuestión que es una miseria. Es que sabes que tiene que ver con lo que yo decía hace un rato atrás, que cuando tú decidís casarte en cierta iglesia o bautizar a tus hijos en cierta iglesia, en una iglesia de la comuna de, no sé, de Itacura vale 500 lucas un matrimonio, estoy inventando que no tengo idea, y en otra vale 25 lucas. Entonces es como... Usted le dio el palo al gato. Quiero que revisemos costos de ciertos servicios que presta la iglesia a la comunidad, por lo cual usted tiene que cancelar. Por ejemplo, costos de los servicios de instituciones católicas. Educación. Tomamos el Colegio Tabancura, por ejemplo, donde usted tiene que, para entrar a este recinto, una cuota de incorporación de 3.333.334. Eso pareciera que estuviera claro, como con la boleta ahí. Y la mensualidad de 444.452 pesos mensuales en este colegio. En este colegio católico. De los Opus Dei, ¿ah? De los Opus Dei. El Tabancura del después colegio tenemos Opus Dei. servicios religiosos, por ejemplo, la iglesia de San Francisco de Sales, que está en Vitacura. Si usted se quiere casar ahí, tiene que arrendar la institución, el lugar, el recinto en 450.000 pesos. Y eso es pelado, porque tenéis que poner las flores, tenéis que poner todo lo demás, pues no. Es harto, 450 lucas para que la casa del Señor te la presten para Yo me pregunto, ¿qué sentirá un curita que trabaja en La Pintana cuando ve a otro curita de otra comuna pasar en un BMW o en un Mercedes? El curita de La Pintana seguramente hizo voto de pobreza y el otro no. El otro hizo voto de riqueza. Y por lo tanto, eso está establecido en la Iglesia Católica, y cuando la gente cree y piensa que la Iglesia Católica es una, está equivocada. Porque existen las congregaciones. El Opus Dei, por ejemplo. Claro. O sea, el Opus Dei es una cosa, los legionarios de Cristo son otra cosa, los jesuitas son otra cosa, los diocesanos son otra cosa. O sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y además que las personas que están de alguna manera en alguna comunidad religiosa, ¿no es verdad?, quieren seguir en su comunidad y no piensan
ni tampoco ven la vida como lo ven la congregación, por ejemplo, los Legionarios de Cristo o los Opus Dei. Primero, pero el mensaje de Cristo era uno solo. Por cierto, pero por algo existen distintas congregaciones. Y además está la competencia, porque cómo se ha metido de fuerte la iglesia evangélica, así es, y los mormones, y si estamos hablando de capitalismo, es competencia. Y también es competencia, claro. Y hay que buscar fieles o clientes. Lógico. Bueno, ahí estábamos revisando las riquezas de la Iglesia Católica en relación al discurso de Benedicto XVI el martes, donde atacaba rudamente este capitalismo desregularizado.